Buenos días, Buenos profesor. días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, con Daniel? Vamos a ver si se unen los demás compañeros. Siempre en la madrugada los afectó. Buenos días, profe. Buenos días, Daniel. No quieren ingresar los más compañeros. Debe ser por lo que se les envió tarde el link, ¿cierto, Daniel? Señor. Para que ingresen. Bueno, yo creo que si es el caso, pues necesitamos otra reunión después. Pero pues entonces vamos a ir explicando. Entonces, muchachos, no se les olvida que esta guía se puede entregar para el viernes 25 de septiembre. Es decir, que todavía estamos hablando de, con esta son 3 semanas. Y pues entonces lo único que se tiene que hacer en esta guía, pues actividades del saber y del hacer. Sin embargo, pues los temas que se van a tratar son los ácidos y los hidróxidos. Esto es algo muy sencillo de reconocer estas sustancias, muchachos. Por ejemplo, el ácido de limón es una sustancia, limón es una sustancia ácida, posiblemente reconocemos. El jabón es una sustancia básica. En este caso, esas dos sustancias las podemos reconocer por los sabores, el sabor ácido y el sabor amargo. Entonces, los encontramos, por ejemplo, el jabón, es un hidróxido, eso es sabor amargo, y el ácido de limón. Pero no siempre, pues obviamente van a ser fáciles de detectar por el gusto. Hay algunas sustancias que pues son demasiado ácidas y es muy peligroso poderlas utilizar con el gusto. Por lo tanto, entonces se utilizan algunos métodos para poder distinguir una sustancia es ácida o básica. Durante muchos años se utilizó la hoja de repollo rojo oscuro y hay veces se podía hacer una extracción de un líquido del repollo, se hace comprimir, se maceraban estas hojas, se utilizaba agua, se filtraba y con esto entonces se utilizaba para detectar si una sustancia era ácida o básica. ¿Y cómo se hacía eso? Pues simplemente se colocaba una gotica de la sustancia sobre esta preparación de repollo y si daba color azul o tonos de azul, entonces inmediatamente era una sustancia básica. Pero si daba tonos de rojo, entonces era una sustancia ácida. De ahí entonces la identificación universal de que los ácidos son azules perdón, de que los ácidos son rojos y las bases son azules. Entonces ahí lo podemos detectar. Aquí, por ejemplo, si hablamos de los ácidos, el lapicito está funcionando mal. Los ácidos, entonces, estamos relacionándolos con el color azul. Color azul. Bueno, color rojo, perdón. Los ácidos estamos relacionándolos con el color rojo. Mientras que las bases o los amargos los relacionamos siempre con el color azul, o sea, los hidróxidos. Bueno, entonces, de esta forma, bases.
No está bien escrito. Veo que el lapicito funciona mal. Entonces, de esta manera siempre los reconocimos. Los ácidos, sí, con el agua de repollo nos daba rojo, y las bases con el agua de repollo nos daba azul, o tonos de azul. Hoy en día todavía se utiliza esa determinación y todos los ácidos son los diferentes tonos de rojo, desde el rojo más intenso para los ácidos muy ácidos, hasta el rojo más pálido para los que prácticamente ya casi son bases o prácticamente son neutros. Y las bases igual, desde las que son muy pálidos los azules, o sea, las bases que no son tan alcalinas o no tan fuertemente básicas, hasta las bases muy básicas, que son supremamente alcalinas. Entonces, así durante mucho tiempo y todavía se conserva esa escala, la escala del azul, la escala del rojo, para la determinación de si las sustancias que nosotros vemos son ácidos o bases. Entonces, eso se utilizó durante mucho tiempo. Bien. Entonces, este resumen es que tú reconozcas estas sustancias y que las puedas nombrar. Por ejemplo, aquí las bases de exploración. Cuando vas a la cocina, ¿cuáles sustancias consideras ácidas y cuáles básicas? Haz una lista de 5 sustancias. Entonces, pues, si dices en la cocina qué sustancias ácidas, tú dices el jugo de naranja. ¿El jugo de naranja será ácido o básico? ¿Ustedes qué dicen? Jugo de naranja. Entonces será una sustancia ácida, ¿sí? Así, por ejemplo, dicen la mayonesa es una sustancia alcalina o básica, ¿ok? De esa forma, entonces, ustedes deben reconocer 5 sustancias de la cocina y llamarlas como ácidas o como bases. Entonces, por ejemplo, cuando tus padres o un familiar tienen hiperacidez, o sea, hiperacidez es lo que le llaman el reflujo estomacal o las agrieras, se refiere específicamente a eso, al exceso de acidez que se produjo en el estómago debido al consumo de algún alimento o no hubo buenos hábitos alimenticios, se comió a deshoras o cuando se consumió demasiado alimento. Bueno, si le preguntan sobre lo que toman, ustedes lo hacen esto para calmar estos síntomas, entonces, ¿qué le contestarían? Si tienen agrieras, algún familiar, si tiene hiperacidez, entonces, ¿qué toma? Entonces, el familiar le va a decir, bueno, yo voy a consumir leche de magnesia. Otros les van a decir, bueno, yo me tomo una pasta de Pestamar. ¿Y qué es eso? Pues como hay mucho ácido en el estómago, entonces se está consumiendo una pasta de base, una pasta de alcalina, sustancia alcalina que tiene una pasta y neutraliza el ácido que está en el estómago. Entonces, aquí lo que tenemos es que los ácidos y las bases se neutralizan. Entonces, los alimentos grasosos, las grasas, todas las grasas son ácidos. La grasa de la carne, el mismo aceite de cocina son sustancias ácidas. Nosotros no detectamos este sabor ácido, pero sí lo son. Entonces, las grasas, por favor, ya que le prendí el micrófono a Nicole. Nicole, nos apaga tu micrófono. Okay. ¿Qué has escuchado hablar de los ataques con ácido? Ya, tú has escuchado las noticias de que hay personas que han generado daño a otras personas lanzándoles sustancias muy ácidas a la cara y produciéndoles quemaduras muy fuertes. Esto se debe específicamente a que se utilizan sustancias que son fuertemente ácidas. Su pH es demasiado bajo. Entonces, ¿qué es el pH? El pH es una medida del grado de acidez. Es una escala pH que va desde 0 a 7. Entonces, si estamos en 0 son muy ácidas. Y si son en 7 son neutras, ni ácidas ni básicas. Pero si son por encima de 7, este valor, estamos hablando del revés, sustancias alcalinas. Llegado hasta 14 son sustancias fuertemente alcalinas. Quiere decir que de 0 a 7 encontramos los ácidos y de 7 a 14 encontramos los hidróxidos o bases. Ácidos. Y aquí entonces tenemos las bases o hidróxidos, bases. Ahí la veo un poquitico. Bueno, las bases. Entonces, así, por ejemplo, muchachos, como vamos a ver, entre sustancias ácidas, por ejemplo, tenemos el tinto, tiene un pH de 4, o sea, es bastante ácido, pero el jugo de limón tiene un pH de 3. Significa que el limón, por tener un pH más bajo,
está hablando de una sustancia más ácida que el tinto. La Coca-Cola tiene un pH de 4.5, pero si usted dice que la Coca-Cola es ácida, si hablamos, por ejemplo, del tomate, el tomate es un alimento ácido, tiene un pH de 5 aproximadamente, ¿sí? Si vamos a hablar del pH de 6, entonces algunos alimentos que son ligeramente ácidos, por ejemplo, algunas frutas, alcanzan a ser, la naranja tiene un pH más o menos de 3.5, pero recuerden que entre más bajo el pH es más ácido, entre más alto el pH es más básico. Por ejemplo, en pH de 8 encontramos la leche, pero no la leche deslactosada, que la leche deslactosada alcanza a ser ácida. Entre el pH de 9, por ejemplo, ya encontramos la mayonesa. pH de 10 ya no encontramos alimentos fácilmente, aquí ya encontramos más que todo jabones. pH de 10 encontramos el jabón de manos y el jabón del cuerpo. En pH de 11 ya encontramos el jabón de ropa. El pH de 12 ya encontramos algunos desinfectantes como el Ajax. Y el pH de 13 encontramos, por ejemplo, la criolina y algunos desinfectantes así. Un pH de 14 que es un pH bastante fuerte. Está la soda cáustica disuelta al 1%, o sea que un granito de soda cáustica por cada 100 gramos de mezcla. Entonces, en resumen, los ácidos hacia la izquierda en la escala de pH y las bases hacia la derecha. No olvidemos que los ácidos se identifican con el color rojo y las bases se identifican con el color azul. Si yo mezclo un ácido con una base, obtengo una sal cuyo pH es de 7, es decir, que los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Casualmente, en el estómago tiene un pH de 1.5, es decir, que dentro del estómago hay mucha acidez. Y si hay exceso de acidez, ¿cómo se controla con una base? Como es el bicarbonato de sodio, que tiene un pH de 10, y al mezclarlos, entonces el pH de la nueva sustancia, de la sal que se forma en el estómago, va a ser un pH de 7. Es decir, que si le doy una base, aún hay para sí es como una pasta de hidróxido de aluminio, que es el mismo pertamar, entonces voy a neutralizar mi acidez. Ok, entonces no olvidemos, muchachos, qué es el pH, ¿no? Es una medida del grado de acidez. Entonces, cuando hablamos de alimentos grasosos, hablamos de alimentos que tienen un pH por debajo de 7, o sea, son ácidos. ¿Ok? Sustancias que queman la piel son sustancias muy ácidas, cuyo pH es menor de 0, muy ácidas. Nomás, por ejemplo, con un pH de 1 ya nos quema la piel, pero más bajo de 1, más bajo de 0 son sustancias que nos queman terriblemente la piel. Por ejemplo, si quemaduras de tercer grado. Bueno, ¿qué has escuchado hablar sobre el ácido de batería? El ácido de batería es el ácido que está en la batería del carro y hay veces en la batería de la moto. Este ácido cuando cae sobre la piel o cae sobre la ropa la rompe. Esto se debe a que esta es una sustancia muy corrosiva, o sea, el pH de este ácido está por debajo de 0, lo cual quiere decir que es una sustancia terriblemente ácida. ¿Y por qué en la batería tenemos un ácido? Pues porque específicamente una sustancia muy ácida es una sustancia que en agua es capaz de producir corriente eléctrica. Entonces, ahí tenemos la salvedad de lo que son las baterías líquidas. Las baterías sólidas son sustancias muy alcalinas, por eso las pilas alcalinas. En el caso de la pila del celular, la pila que nosotros utilizamos, son sustancias muy alcalinas que son secas, pilas secas. Entonces, tan alcalinas que también por sí solas son capaces de producir corriente eléctrica. La pila de radio, la de celular, etc. Bien. Entonces, esta es la escala de pH, muchachos, como una introducción al trabajo que se tiene que hacer en estas 2 semanas, que es reconocer estas sustancias. Pero ahora, desde el punto de vista teórico, les pusieron unos nombres para reconocerlos. ¿Cuáles son los hidróxidos? Entonces, los hidróxidos o bases que tienen pH por encima de 7 son aquellas sustancias, el lapicito, son aquellas sustancias, estos hidróxidos o bases, son aquellas sustancias que se conforman por la unión de un metal con el grupo radical OH. Este OH proviene del agua,
obviamente porque el agua es H2O. Este OH siempre va a tener un estado de oxidación de -1, es decir que todo el conjunto oxígeno-hidrógeno va a tener un electrón de más. Al unirse con cualquier metal, entonces irán a formar las sustancias cuyo pH es mayor de 7, llamadas sustancias alcalinas o hidróxidos. Entonces, siempre los vamos a encontrar los hidróxidos de esta forma. Siempre los vamos a encontrar así, metal grupo OH. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de estos hidróxidos. Es el caso del hidróxido de sodio, o soda cáustica. El hidróxido de sodio, entonces, la soda cáustica, muy utilizada en la industria de la siderurgia como neutralizador. También es utilizada, es el mismo diablo rojo que ustedes conocen, utilizado para destapar cañerías, que está el hidróxido de sodio. También el caso de la cal viva, ese es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, como tú lo puedes ver, es el CaOH2. ¿Por qué en el sodio es solamente 1 y por qué en el calcio es 2? Estamos usando el lapicito. Parece que es cuestión de, bueno, quiere marcar. Bueno, bueno, caramba. Entonces, el caso del sodio se debe a que el sodio, bueno, el estado de oxidación del sodio es +1. Y es que el sodio +1 con el OH -1, entonces no necesitaría sino un sodio para un grupo OH. Pero el estado del calcio es +2. Entonces sería un calcio +2 con OH -1, entonces sería OH2. Vamos a poner aquí el caso del calcio. El calcio, su estado es +2. Y si se une con el grupo OH, que es -1, entonces, está marcando, ya, entonces, y la sustancia que se conforma, pues entonces sería el grupo calcio. No lo logro ahí. Calcio OH. Pero entonces, debemos recordar acá que el calcio como era +2 y este grupo OH-1, entonces necesitamos entonces dos grupitos OH-1, entonces será CaOH aquí 2. Bueno, ahí nos está un poquito molestando un poco la tecnología. Y de esa forma entonces conformamos el hidróxido de calcio. Son dos ejemplos de la conformación de estas dos sustancias. Voy a borrar acá. Bueno. Fíjense, muchachos, entonces ahí estamos hablando de dos sustancias. Una sustancia, bueno, estamos hablando de este grupo de sustancias que son las sustancias alcalinas o básicas que siempre están conformadas por metal y grupo OH. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, muchachos, vamos a agrandar un poquito para no utilizar el lapicito que está molestando bastante. Entonces tenemos dos sustancias, caso del hierro +3 con el grupo H-1. Date cuenta que necesito 3 grupos OH, por eso me va a quedar FOH3. En el caso del hierro +2, voy a necesitar 2 grupos OH, entonces será FOH 2 veces. Para el primero, el hierro, el hierro, si tú lo buscas en tabla periódica, trabaja con +3 y +2. Aquí trabajo con el mayor, entonces por eso la terminación ICO. Luego, por favor, repases esa terminación en la nomenclatura, y por eso digo hidróxido férrico, es una forma de nombrarlo, mientras que el de abajo sería hidróxido ferroso.
Sin embargo, hay otros metales que tienen más de 2 estados de oxidación. Tenemos el caso, por ejemplo, del manganeso. Mire, el manganeso puede producir 5 hidróxidos. El primer hidróxido del manganeso es cuando el manganeso trabaja con el menor de sus 5 estados de oxidación, que es con +2. Entonces necesitará 2 grupitos OH, que da MnOH más 2. Y la terminación hipo y oso es para el menor de los estados. El magnesio cuando trabaja con +3, miren, necesitaría 3 grupos OH, que queda MnOH3, sería el hidróxido manganoso. Mire cómo la terminación cambia aquí. El hipooso a solamente oso, porque trabaja con +3. Cuando trabaja con +4, entonces necesitaría 4 grupos OH. Por eso entonces quedaría el óxido. También se le llama como el de arriba. O sea, cuando trabaja con +3 y con +4 con terminación oso. Mientras que estamos hablando del manganeso con +6, un estado de oxidación muy alto, perdiendo 6 electrones, grupo OH-1, y está entonces manganeso +6, y necesitaría entonces 6 grupos OH para entonces quedarnos con MnOH6, será el hidróxido mangánico. Revisar esta tablita muchas veces, y el manganeso +7 necesita 7 grupos OH, será MnOH7, será el hidróxido permangánico. Como se pueden dar cuenta, muchachos, siempre utilizamos las terminaciones oso, ico y poso para poderlo referenciar. Los hidróxidos, ya sabemos que su pH está entre 7 y 14. Mire los tonos de azul, de los alcalinos, los tonos de rojo, de los ácidos, como decía con el agua de repollo. El pH es neutro para los que no son ni ácidos ni básicos. Los ácidos son rojos, las bases entonces son azules. Ahí está la escala de pH. Por ejemplo, el ácido de batería tiene un pH de 1. Si tenemos el ácido del estómago, tiene un pH de 1, perdón, el ácido de batería tiene pH de 0. El ácido del estómago tiene un pH de 1. El limón está entre 2 y 3. El vinagre, pH más o menos de 3. Y el tomate, nos falló un poquitico, el tomate tiene un pH de 4. El tinto o café tiene un pH de 5. La leche deslactosada o leche de bolsa tiene un pH de 6. El agua pura tiene un pH de 7. Entre 7 y 8 tenemos la sangre, que tiene un pH, ¿sí? Entonces, jugos de bebidas carbonatadas, algunas bebidas carbonatadas o bebidas de soda también tienen un pH de 9. ¿Sí? Las tabletas antiácidas tienen pH de 10. Una solución de amoníaco, bueno, no conocemos mucho el amoníaco, pero huele terrible, huele a orina. Una solución de amoníaco bajo cierta concentración puede ser un pH de 12. Ya el jabón, pH de 12, perdón. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, algunos desinfectantes, un pH de 13. Y el diablo rojo, que es utilizado para destapar cañerías, puede tener un pH de 14. Entonces tenemos las sustancias ácidas, las neutras y las alcalinas. Ahí los encontramos, entonces, muchachos. Algunos productos de nuestra cotidianidad, caracterizados como ácidos y bases. Ahí los tenemos, para que ustedes los logren reconocer. Sin embargo, la nomenclatura y prefijos, a nosotros casi nunca utilizamos los nombres químicos. Por ejemplo, a la soda cáustica no le decimos hidróxido de sodio, sino soda cáustica. Por ejemplo, al vinagre no le decimos ácido acético, sino entonces le estamos diciendo vinagre. Generalmente nosotros nunca utilizamos los nombres químicos, pero prácticamente todas las sustancias que están en la naturaleza tienen esta característica. Hay 3 formas de nombrar las sustancias ácidas. En este caso estamos nombrando las bases. Una de ellas es la nomenclatura Stock. Entonces, ya en el caso de la nomenclatura Stock, solo es detectar el estado de oxidación del metal. Y esto es muy fácil, a ver si el lapicito funciona. El detectar el estado de oxidación del metal. Si nosotros tenemos un hidróxido como es el hidróxido férrico, el hidróxido férrico, aquí lo tenemos, entonces ya sabemos que el estado de oxidación es -1 del este, y de que el hierro, el hidróxido férrico aquí tiene un 3. Bueno, entonces el hierro tiene un estado de oxidación de +3,
qué decimos que el hierro tiene un estado de oxidación de +3? Porque si el OH siempre es -1, entonces serían 3 cargas negativas, como tú puedes darte cuenta acá, lo cual quiere decir que las 3 cargas positivas las va a aportar el hierro. O sea que el hierro pierde 3 electrones mientras el grupo OH gana un electrón. Por lo tanto, tienen que haber 3 grupos OH. Y ahí entonces detectamos que el estado de oxidación del hierro es +3. En este tipo de nomenclatura stock, solamente hay que nombrar el estado de oxidación del metal. En este caso, le pongo la palabra hidróxido y luego le digo de hierro y le pongo en romano el número del estado de oxidación, hidróxido de hierro 3. Ahí. ¿Ok? En la nomenclatura sistemática, esta nomenclatura es utilizada acá, ¿no? Vamos acá, un poquito. Bueno, en la nomenclatura sistemática, entonces es otro tipo de nomenclatura. Simplemente hay que verificar, bueno, hay que verificar la cantidad de grupos OH. Por este caso, en el caso del hidróxido férrico tiene 3, entonces yo le digo trihidróxido de hierro. Trihidróxido, porque tiene 3 grupos OH. Entonces no olvidemos, la nomenclatura stock solo es colocar el estado de oxidación del metal en romano. Y la nomenclatura sistemática es no mencionar el número de grupos OH, trihidróxido de hierro. ¿Ven? Entonces, para que ustedes practiquen, revisen información, practiquen acaso de estas nomenclaturas, la tradicional, que es con ICO, oso, hiposo, todo lo demás, lo que tienes con el manganeso. La sistemática, perdón, la stock, que nos está diciendo en romano el número de estado de oxidación del metal. La sistemática que nos está diciendo cuántos grupos OH hay. Entonces, bueno, ahí muchachos, ahora revisamos el caso de los ácidos. Los ácidos son unas sustancias muy conocidas por nosotros en nuestra cotidianidad, precisamente por el sabor ácido, que es más conocido de todos, pues desde luego que es el limón. Entonces, el zumo de limón es una sustancia fuertemente ácida, muy utilizada desde luego en nuestra cotidianidad para hacer nuestras limonadas, algunas veces las agregamos a las ensaladas. Es una sustancia muy benéfica para nuestro organismo a pesar de su acidez, porque esa misma acidez toma diferentes comportamientos que le pueden entonces facilitar procesos de nuestro organismo, por ejemplo, el caso de la indigestión. ¿Sí? Además, este ácido acético de limón es un metabolito, es decir, lo tenemos en nuestras células, en varios procesos que hace cada una de nuestras células para poder transformar alimentos o sustancias que llegan ahí a cada una de las células, convertirlas en sustancias alimentarias. Bueno, los ácidos son dos tipos, muchachos. Tenemos los hidrácidos son llamados ácidos fuertes. Esos hidrácidos están conformados evidentemente por hidrógeno y un no metal. Los hidrácidos son sustancias, les llamamos ácidos fuertes, son muy fuertes, porque son sustancias que en agua los agregamos y se descomponen todos en cationes y aniones. Entonces, aquí tenemos los hidrácidos, se descomponen todos en cationes positivos, o sea, +1, y aniones, o sea, no metales, como -1. Ahí falla un poco. Ahí sí se descomponen, hidrógeno +1 y no metal -1. Entonces, esos son los hidrácidos. Un ejemplo de ellos es el ácido clorhídrico, lo tengo. Entonces, para este tipo de ácidos, que son los ácidos fuertes, solamente están conformados por 2 elementos. Entonces, solamente para mencionarlos teóricamente le decimos la palabra ácido, que estamos mencionando acá, y luego la terminación hídrico, para tener el caso entonces del ácido, como este caso que tenemos aquí es de bromo, ácido bromídrico. En el caso del hidrógeno con el yodo, tengo el ácido yodhídrico, pues son ácidos fuertes. Pero el caso del azufre, cuyo menor estado de oxidación, porque este elemento que trabaja acá, este no metal, va a tener su menor estado de oxidación y negativo. Entonces, si estamos hablando del ácido clorhídrico, el menor estado de oxidación, entonces del cloro,
el menor estado de oxidación del cloro es -1. ¿Sí? Y entonces, por eso es un solo hidrógeno con un solo cloro, muchachos. Bueno, repasen ahí porque el lapicito aquí está funcionando mal. Entonces, en el caso del azufre, muchachos, como ven ustedes aquí en la parte de abajo de la guía, el menor estado del azufre es -2. Por lo tanto, entonces, yo necesitaré, para nivelar estas cargas, necesito 2 hidrógenos. Por eso me queda la sustancia H2S y es el ácido sulfídrico. No olvidemos que todos los hidrácidos son con terminación hídrico. Ok, bueno, vamos para acá. La física funcionó bastante mal. Bien. Okay. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de los hidrácidos que tenemos ahí. Y tenemos el caso también de los oxácidos o ácidos débiles, pero estos ya tienen oxígeno. El ejemplo más claro de esos es el ácido sulfúrico que nosotros tenemos ahí. Entonces, en este caso, tenemos el hidrógeno, que siempre va a ser con +1, azufre y oxígeno. Entonces, en este caso, muchachos, es importante establecer el estado de oxidación como tú ves acá. Si lo ves, el estado de oxidación de hidrógeno +1, el de azufre, que es +6, y oxígeno -2. ¿Y cómo hayas eso? Pues recuerda la guía de establecer estado de oxidación, que me faltó el O4, oxidación 4. Y entonces, aquí hay una explicación corta de cómo es que se hace eso, cómo es que establecemos este estado de oxidación. Y para nombrar este tipo de ácidos, necesitamos el estado de oxidación del que está en la mitad, o sea, efectivamente del no metal. Y como es con un estado de oxidación de +6, entonces yo busco en la tabla periódica y encuentro que el azufre trabaja con 2, 4 y 6, con 3, 4 y 6. En este caso trabajo con el mayor, o sea, con +6, y por eso viene la terminación que es ICO. Y el nombre de nombrarlo, entonces, es exactamente la forma de nombrarlo, perdón, es el ácido sulfúrico, que lo puedan hallar. Entonces, así revisamos otro tipo de ácidos. Por ejemplo, tenemos el ácido carbónico, que es el HCO3. Al asignar los estados, mire, el carbono trabajó con +4, por lo tanto, si yo busco en tabla periódica, el carbono tiene entonces estado de oxidación +4, entonces es terminación ICO, quedando ácido, ojo aquí, quedó mal en la guía, no es nítrico, sino carbónico. Ácido carbónico. Utiliza carbón. Arreglen ahí la guía, ácido carbónico. Otro ejemplo que tenemos aquí es el ácido fosfórico. Los estados de oxidación agregados, entonces ya sabemos cómo es, ahí está el +5. Por lo tanto, el fósforo, como trabaja con 3 estados, en este caso trabaja con el mayor de los 3 y le llamamos ácido fosfórico. Otro del carbón es el H2CO2. En este caso, si te das cuenta y asignas los estados, el carbón trabaja con +2 y es el menor de los 2 estados. En este caso le llamamos ácido carbonoso. Pero si usted utiliza la nomenclatura Stock, en la nomenclatura Stock solamente, por ejemplo, el caso del ácido manganeso, le asignamos estados y encontramos que el manganeso trabaja con +7. Por lo tanto, lo podemos llamar ácido de manganeso 7 en la nomenclatura Stock. Son 3 formas de nombrarlo, esta es la segunda. Entonces, para la nomenclatura sintemática, entonces los que son 4 se les dicen tetro, que son 3 se le dicen tri, 2 se le dicen di. En este caso hay 4, le digo tetroxo, que son 4 oxígenos, como puedo ver aquí. ¿Sí? Tetroxo. Y como hay un solo hidrógeno, le digo monoácido. ¿En un solo hidrógeno? ¿De quién? De magnesio. Entonces, será el tetroxo monoácido de magnesio. Otra forma de nombrarlo, según la nomenclatura tradicional. Bueno, aquí nos está fallando. Pues, listo. Entonces, muchachos, repasen esas nomenclaturas, la tradicional, la sistemática de genes de los hidróxidos y de los ácidos. Y aquí están las actividades que generan calificación esta semana.
simplemente van a ser, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar sustancias de la cocina y averiguamos su pH en internet. Y luego las clasificamos como ácidas o básicas. Por ejemplo, la Coca-Cola, obviamente es un ácido, su pH es menor de 7, el vinagre es un ácido, el Alka-Seltzer, averigua si es ácido básico, el café, ya dijimos que era un ácido, el yogur será un ácido básico, la mayonesa, la leche entera, el desinfectante, el jabón lavalosa, etc. Buscar 3 sustancias industriales que conozcas o preguntas a tus allegados y determina si son ácidas o básicas. Por ejemplo, el ácido de batería es un ácido, así sucesivamente. Por ejemplo, el desinfectante, esa es una base. Y averigua cuánto es el pH de tu sangre y qué es acidosis y alcalosis. Bueno, eso es fácil. Buscas en el internet el pH de la sangre y acidosis es cuando baja el pH de la sangre, muy peligroso, causa la muerte. Alcalosis cuando sube mucho el pH de la sangre y obviamente también causa la muerte. Entonces, muchachos, ahí están estas características. Y el punto del hacer es dar nombres a estos. Unos son ácidos como el de arriba, es un ácido octácido. Otros son hidróxidos. Otros son ácidos fuertes, como estos dos, el H y el H3P. El otro otra vez un ácido octácido. Otro es un hidróxido. Y aquí al revés, le vas a dar nombre a estas sustancias. Entonces, y estas otras sustancias vamos a nombrarlas en la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Entonces, ese es el ejercicio de esta semana, muchachos. Pues creo que no es más. ¿Sí? Entonces, esto es para estas 4 semanas, muchachos, desde la semana pasada. Entonces, algunos estudiantes ya me estaban llamando porque creo que iban ya resolviendo la guía. Entonces, chicos, para que puedan ustedes revisar eso, tienen tiempo suficiente, revisen. Y pues ahí a través del compañero que me está colaborando, pues porque me informan si es necesario otra reunión para volver a revisar la guía. Entonces, vayan a trabajando y me dicen si realmente necesitan una nueva explicación. Pueden también apoyarse en videos de YouTube. Como ustedes saben, estos temas están en todas partes. Pueden apoyarse en cualquier tipo de recursos que ustedes consideren disponibles. Bien. Bueno, entonces, ok. No tenemos en esta pequeña cantidad de participantes. Vamos a capturar la pantalla. Vamos a capturar la pantalla. Oh. Entonces, muchachos, como se pueden dar cuenta, es un tema sencillo, pero necesitamos trabajar. ¿Okay? Entonces, necesitamos que ustedes también me estén comentando cuáles son las dudas que tienen y me estén escribiendo continuamente para ver exactamente cómo se les puede apoyar. Entonces, bueno, no son sino apenas 3 compañeros, de pronto la madrugada y lo que me dijo portugués ayer es muy seguramente por lo que envié el link bastante tarde, entonces pido disculpas, pero igualmente la otra semana trataremos de volver a programar otra clase con tiempo para que podamos nosotros, aquellos chicos que no alcanzaron a ingresar, entonces que puedan ingresar en la siguiente clase. Bien, el tiempito se nos va a acabar, muchachos, nos quedan 39 segundos. No, creo que sí, nos quedan segunditos, hay 30 segundos nos quedan, entonces les envío un gran abrazo a todos, a los 3 niños que me están acompañando, o sea, y muchos éxitos, y por favor pregunten bastante sobre la guía, ¿ok? Es bastante sencillo, ácidos y bases. Bueno, entonces un abrazo grande y esperemos entonces que todo salga muy bien. ¿Listo? Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ok. Bueno. Chao, profe. Hasta luego, Mateus. Que estés bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Nicole. Santiago, Alisa. Que tiene que estar, pero ya